Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en tercera llamada Luces, Cámara y Prevención. No sé cómo estén ustedes, pero yo creo que hoy en la calle regalan algo, porque por todos lados tráfico, por todos lados gente, imposible caminar, subirse al transporte, esto es la locura. ¿Será que ya hay tantas fiestas decembrinas y tantas posadas, pero que nos inviten? Porque ese es el problema, todo el mundo va a la posada y no nos invitan. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar sobre la violencia familiar. Y en principio, bueno, pues hablaremos que desde los inicios de la humanidad la violencia ha formado parte de nuestra vida. En nuestra estructura familiar se ha manejado el hecho de que existe un poderío por cuestiones de género. Sin embargo, esto no tendría por qué ser de esta manera. Y para hablar hoy sobre la violencia familiar tenemos acompañándonos a Ana Laura López Rosas, quien es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cuenta con diplomado en Psicología Forense, formación de peritos legales por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomado en Psicología Forense por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. En su trayectoria laboral se ha desempeñado como docente de la licenciatura de Psicología en la Universidad del Distrito Federal, investigadora experta en violencia de género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, psicóloga en la Fundación 100% Vive Mujer, Refugio Armonía, coordinadora de psicología en la Fundación Crearte AC, fue representante de organización civil en el Instituto Nacional de Desarrollo Social para dictaminar proyectos de prevención de la violencia social y el delito, y como psicóloga independiente, pues atiende terapia infantil, psicoterapia individual, familiar, de pareja y de grupo, así como talleres y cursos y asesorías para niños, adolescentes y adultos. Ana Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde para hablar de un tema pues muy importante y que nos ha acompañado toda la vida. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos. Pues para dar inicio a este tema de la violencia familiar, me gustaría empezar por decir un concepto, digamos, lo oficial de violencia. El concepto por la Organización Mundial de la Salud describe la violencia como el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia o probabilidad un traumatismo, un daño psicológico o problemas de desarrollo o la muerte. Esto sería hablando de violencia simplemente como concepto. Y hablar también de un concepto de familia, yo preferí tomar el término o el concepto sociológico, hablando que se refiere a la unidad social constituida por el padre, la madre y los hijos. Y esto hablaríamos de un tipo de familia nada más, sin embargo, bueno, hay un estereotipo social. Y entonces, bueno, ya con una conjugación de violencia y familia, Ana Laura, ¿cómo vendría a ser? ¿Se describe, se conjuga el concepto? ¿Cómo vendría siendo esto? Antes que nada, quisiera hacer como, igual, retomando el concepto de violencia, quisiera hacer una diferencia entre violencia y agresión, porque son conceptos como que confunden mucho, ¿no? Así es. La agresión es instintiva, todos los seres humanos lo tenemos y todos los animales. Es un mecanismo mediante el cual nosotros vamos a protegernos para poder sobrevivir. Entonces, en realidad todos somos agresivos y la violencia no. La violencia es aprendida, es un constructo social y tiene el único objetivo de generar daño en el otro. Entonces, es con dolo, digamos, con una intención ya planeada, ¿no? Sí, planificada. De hecho, los únicos que somos violentos somos los seres humanos. Entonces, es un aprendizaje que se hace a nivel social. Sí, la agresión, como dices, como es instintiva, todos los animales, todos los seres lo tenemos, porque bueno, somos parte de ese universo. Y lo utilizamos como mecanismo para poder defendernos ante una situación que nosotros percibimos como riesgo. Podríamos decir entonces que la agresión es algo innato, algo con lo que nosotros nacemos. Perfecto. Ok, bueno, pues muy interesante. Y bueno, hablando ahora de la violencia y la familia, o violencia familiar, que es el tema que hoy tocamos, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Cómo podríamos hablar de este tema? Si tuviéramos... Este tema en sí ha llegado al punto de tenerse que tipificar legalmente por las circunstancias en las que llega sus consecuencias. Tienen obviamente una definición. Fíjate, hace un momento mencionaste el concepto de familia
Y tal como tú lo dijiste, dentro del núcleo familiar, en teoría, es un espacio donde deberíamos de sentirnos resguardados, ¿no? Es un espacio en donde se enseñan valores, es un espacio en donde gran parte del aprendizaje se inicia desde ahí. Podemos decir entonces que es un espacio privado. Okay. ¿No? Entonces, un espacio privado en donde, insisto, en teoría deberíamos de sentirnos seguros. ¿Cuándo se convierte en violencia familiar? Cuando ese espacio ya no es seguro. Cuando ese espacio ya genera daño, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel sexual, a nivel patrimonial y a nivel económico. Estábamos definiendo que la violencia es para generar daño y es consciente. Entonces, cuando ese daño se genera por alguno de los miembros de la familia hacia otro miembro de la familia, decimos entonces que estamos hablando de violencia familiar. Y obviamente toda la violencia está dirigida por algo muy específico. Sí, hace un momento tú mencionabas, es aprendido. Y esto, aparte del es aprendido, es muy importante también como pues abocarnos un poco más a ver las raíces de esta circunstancia, porque pues también como iniciamos el programa, hablábamos de históricamente la violencia ha vivido con nosotros, y culturalmente, pues si hablamos de comunidades o culturas que son, le llaman, más las indígenas, se me fue ahorita el término, usos y costumbres, ajá, de usos y costumbres, en esos lugares, en su generalidad o en su mayor porcentaje, había esa característica de tener la autoridad o el derecho sobre la mujer. Estamos hablando de el problema de la violencia familiar y el problema de la violencia de género, ¿no? Bueno, se conjuga finalmente, ajá, sí, ¿no? Se conjuga porque, bueno, por supuesto que hablar de la violencia familiar, hablamos de todos los que concentran el núcleo o que conforman este núcleo. Sin embargo, en la cuestión histórica, como comentábamos, creo que se basa a partir de que la mujer pasa a ser parte de un núcleo de su familia consanguínea, padre, madre, pasaron a hacer una relación nueva de familia cónyuge de alguien más, y en estas circunstancias, en épocas anteriores era la mujer se casa y es parte de, propiedad de, y por eso inclusive los hechos de soy Margarita Pérez de... Se ponían el apellido del esposo. Podemos decir que es parte de un sistema de creencias. El comportamiento en el cual la mujer elige, no elige, sino más bien adopta un rol, es por parte del sistema de creencias. Y en el caso de la violencia, debemos decir que nos han enseñado a usarlo como un medio para resolver conflictos. Okay. Entonces, a través de ese concepto, estamos hablando de que es un espacio privado en donde se enseña que el medio para resolver los problemas, los conflictos, es a través de la violencia. Y ahorita me acuerdo, hace, ¿qué serán? Como 2 años, asistí a una reunión de compañeros de la secundaria. Debo decir que la mayoría de mis compañeros de la secundaria pues ya están casados y tienen familia. Estaba escuchando la conversación de una de ellas, hablando precisamente de los hijos, y estaban comentando que la niña era molestada por otra niña de la escuela. Okay. Y entonces estaba platicando que lo que le dijo a la hija fue, o le pegas tú, o cuando tú llegues, te pego yo. Muy común esa frase, muy común. Yo creo que todos lo recordamos. Aquí tenemos un chico violento allá afuera. Sí, ya lo vi. La forma de respuesta, y como dices tú, no es por la agresión, sino simplemente ya es una reacción que aprendí, porque la vi, porque la viví, porque convivo cotidianamente o constantemente con ella. Pero hay formas de cambiarla. Sí, fíjate, estaba pensando hace un momento, precisamente antes de llegar al programa, estaba comiendo con una amiga y le decía que hace aproximadamente como 10 años yo intenté ingresar a trabajar a lo que se conocen como los CABIS, los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Okay. Y me hicieron una pregunta en ese momento. Me decían, ¿cómo erradicarías la violencia familiar en México? En ese momento yo no tenía experiencia precisamente en el trabajo y no conocía mucho esta cuestión de la violencia de género.
Y yo respondí en ese momento que fomentando la cultura de la denuncia. Obviamente no me dieron el trabajo, pero estaba platicando con mi amiga y le decía, yo creo que tiene que ver con una cuestión de educación. Educar sobre todo a manejo de las emociones, tolerancia a la frustración, que tiene que ver precisamente con el manejo del estrés. Decías hace un momento, el tráfico de la ciudad está horrible y uno se estresa. Sí, claro. ¿No? Y uno se estresa, pero eso no quiere decir que por ese estrés tú vas a llegar a desquitarte con algún miembro de tu casa. Sin embargo, lo que comúnmente se maneja es que la solución del conflicto es mediante la violencia. Y entonces, ¿cómo erradicarlo? Yo creo que erradicarlo es algo que pudiera ser muy subjetivo, pero creo que se pudieran hacer modificaciones a través de educación. Sí, lo que decías, reeducarnos, inclusive en la asertividad, para decir, ¿sabes qué? Hoy vengo muy fastidiado, vengo muy molesto, estoy cansado, estoy cansada, los niños tienen mucha lata. Bueno, hay muchos factores, ¿no? Al hablar del núcleo familiar, al hablar mamá, papá, hijo, pues anteriormente a lo mejor hablábamos del hecho de que la mujer fue educada para someterse, para ser sumisa, y en la evolución, que también es subjetiva, lo leía en un libro, decía, bueno, cada quien va a hablar del tiempo y la temporalidad que le tocó, entonces también hablaríamos de una subjetividad. Sin embargo, en tiempos de cada espacio de evolución, vemos ciertas cosas como normales o cotidianas, y en ese entonces, si hablamos de algunos 20, 30 años atrás, pues lo normal era, viene enojado, pues ya le dio un pellizco al niño, ya es normal porque viene enojado, ¿no? Váyanse a jugar a otro lado porque su papá está enojado, pero se permitía. Y la madre inclusive se hacía, como dicen, de la vista gorda, y permitía que el padre generara ese tipo de agresión sobre los hijos. Es lo que nosotros conocemos dentro de la perspectiva de género como la invisibilización de la violencia. Uno está ya tan acostumbrado a ese tipo de conductas que ya no las considera graves, sino ya son permisivas. Y fíjate que una de las características de las víctimas de violencia, hablando tanto de hombres como mujeres y niños, es que se culpan por esa violencia. Tocaste un punto muy importante y es algo que a mí me llamó la atención cuando estuve leyendo todo lo del tema. La tipificación se da mayormente en la cuestión de la violencia hacia niños, de la violencia hacia la mujer y la violencia hacia el adulto mayor. Y en cuestión de la violencia hacia el varón, no está tipificada propiamente. Tal vez empiecen a oírse ciertas denuncias ahora de que el varón hace en contra de la mujer. Sin embargo, este estigma social que tenemos en el hecho de que este cuate se viene a quejar de su mujer, pues ¿qué le falta algo? Porque, o sea, no es hombre. Existe esa estigma social de señalar al varón que denuncia el abuso o la violencia por parte de la mujer, porque también la hay. Fíjate que sí está tipificado el concepto de violencia familiar. Ahorita recuerdo, en estos momentos se encuentra en el Código Penal de lo que ahorita es la Ciudad de México, en el artículo 200, donde especifica dentro de la definición lo que se conoce como tipificación, que la violencia familiar se considera aquella que es ejercida por algún miembro de la familia, ya sea consanguínea o ya sea por una cuestión de un lazo, desde la cuestión del matrimonio. Sin embargo, debo decir que estadísticamente sí hay más violencia en cuestión familiar hacia la mujer y los niños que hacia los hombres. No es que no exista, pero también hablamos de una cuestión de un rol de género. Fíjate que yo tengo un caso de un conocido que estamos hablando de un hombre robusto que mide unos 73, ¿no? Y su mujer, digamos, unos 60, y en alguna ocasión se le ocurre a él ir a hacer la denuncia en contra de su mujer por violencia familiar. Las mismas personas que atendieron esa denuncia se estaban burlando de él. Es lo, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? O sea, ese estigma que existe, si es hombre se aguanta, es bien macho, si puede, ¿no? Y si vas y dices, oye, sí estoy, también es el por qué te dejas. Otros dicen, aplica la violencia inversa, ¿no? Y eso es lo que va generando más violencia, porque al final no somos el papá y la mamá los únicos que nos estamos violentando. Sí, fíjate que la cuestión de la violencia, aquí podríamos decir o explicar por qué se da más en los casos en mujeres, la violencia familiar en niños que en los hombres. La violencia familiar
se da, bueno, cualquier tipo de violencia por una cuestión del manejo de poder. Debe de haber una jerarquía. En cuestiones de los roles que se manejan dentro de casa, ¿quién tiene la mayor jerarquía usualmente? ¿No? Socialmente, en cuestión de estereotipos, el hombre. Y entonces, por eso es que regularmente el hombre es el que ejerce esa violencia sí, en contra de la mujer. Y la mujer no necesariamente tiene que ser sumisa. Bajo esta cuestión de la dinámica de violencia se va haciendo sumisa. Pero no es que exista una característica específica que diga solamente las mujeres sumisas o solamente las mujeres que tienen un estatus socioeconómico bajo, estatus sociocultural bajo, padecen violencia familiar. No, sí, es a todos los niveles. Yo iría al punto de decir, bueno, ya una vez que se detonó la violencia, porque llega un punto, ¿no?, en el que esto sucede, perdón, en ese momento, obviamente, la mujer empieza a identificar cuáles son los detonantes, empieza a identificar cuáles son las consecuencias y entonces empieza a desarrollar esa parte de sumisión, es decir, empiezo a identificar que viene el problema y entonces prefiero evitarlo. Fíjate que dentro de la violencia familiar existe un ciclo que se llama ciclo de violencia, que precisamente explica esta dinámica que estás comentando. Dentro del primer ciclo o la primera fase está la acumulación de tensión. Puede haber violencia verbal, violencia psicológica y después se pasa a la explosión violenta, que es cuando ya existe la violencia física. Después de esa explosión violenta existe la fase del arrepentimiento. Es importante decir que la fase de arrepentimiento que se genera precisamente en la persona que ejerce la violencia va desapareciendo conforme va incrementando la violencia. Entonces, esa fase de arrepentimiento es digamos, de un 100 va reduciéndose a un 10%. Cada vez, ahora sí, la constancia en que se va ejerciendo va generando que me sienta cada vez menos. Ella lo buscó, menos culpable. Eso lo provocó la circunstancia, ya sabe cómo me pongo, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces, después de esta fase de arrepentimiento está la de reconciliación. La luna de miel. Donde todo pareciera que es miel sobre hojuelas, te juro que no vuelve a suceder, discúlpame, yo te amo, y toda esa serie de cosas. Pero finalmente es un ciclo. Después vuelve a aparecer la cuestión de la acumulación de tensión. Algo bien importante que hay que puntualizar, la violencia en cualquiera de sus modalidades no va disminuyendo, todo lo contrario, va incrementando. Ok, oye, pues muy interesante, César, creo que me decías de tiempo, tenemos 2 minutos todavía, perfecto. Bueno, pues mira, en ese sentido del ciclo, hablamos de esa constancia, de ese incremento y demás. La educación ya viene de fondo. Existen personas que aunque no hayan vivido esa violencia, ¿la puedan llegar a detonar? Sí, sobre todo, fíjate, estamos hablando, hace rato retomaste un tema muy importante, el papel de la mujer, hablando sobre la cuestión de género. El rol que ejerce, sobre todo la parte del varón, es socialmente aceptada. Y entonces, no es que sea violento o se haga violento o detone la cuestión de la violencia, sino está justificada muchos de sus actos. Sí, claro. Y entonces, pudiéramos decir que en muchos casos ni siquiera se identifica que es violencia, o más bien es una cuestión de ser permisivo, ¿no? Se justifica por el hecho de ser varón. Entonces, todas las personas, decíamos, somos agresivas, no todos somos violentos, pero finalmente uno sí es consciente cuando se es violento con el otro. Bueno, y cuando la otra parte lo permite, estamos todavía enfocados en el hecho de que es el hombre sea mujer y porque es la parte más enfática que se da en la vida cotidiana. Oh, no me presiones. En la vida cotidiana es la parte, como decíamos. Apenas me estoy picando sí, estamos aquí adentrando y es que empezamos temas y nos interrumpe. Sí. Esta parte, la mujer lo permite de primera instancia, o en un primer momento, porque lo visualiza como un factor externo que vino a generarlo por primera vez. Fíjate que esta parte de que la mujer lo permite, no me gusta tanto el concepto, porque entonces es continuar justificando. ¿Sabes qué sucede? La parte de la violencia familiar también tiene que ver con la construcción del concepto de amor, ¿no? La pareja tiene que cubrir ciertos roles.
Okay. Entonces, gran parte de esos roles son confundidos con amor. Por ejemplo, la cuestión de los celos. Sí. Los celos es violencia. Así es. Sin embargo, cuando una pareja te cela, es confundida muchas veces con amor. La cuestión de... El control. El chantaje. Y fíjate, hay algo bien importante, antes a ver si no se nos quita el tiempo. Nosotros las mujeres ejercemos violencia con los hombres de manera sexual. Y te voy a explicar cómo. El hecho de condicionar la parte de las relaciones sexuales por estar enojado con la pareja, eso es violencia. Entonces, es un tipo de violencia sexual que es muy ejercida por las mujeres hacia los varones. Entonces, la violencia sexual no nada más es aquella donde hay una cuestión de una obligación o obligar a la otra persona a tener relaciones, sino hacer burla de la cuestión sexual hacia el otro. Okay. Y esta parte del chantaje, que a veces hacen, no digo que todas las mujeres, algunas mujeres acerca de que me enojo contigo y entonces el día de hoy no te toca, es violencia. Y bueno, ahí creo que hay más factores, porque en ese sentido, cuando estás enojado, pues obviamente no quieres ni ver a la otra persona. Entonces, ahí, aunque sea violencia, ¿cómo lo manejas? En la parte, fíjate, yo creo que hablábamos precisamente de la cuestión de una reeducación sobre el manejo de la resolución de conflictos, ¿no? El castigar al otro no es el medio en el cual tú vas a solucionar un conflicto. Creo que ya nos están cortando, vamos ¿verdad? a continuar esta parte ahorita, porque pues nos falta ver la parte psicológica, que es la más complicada. Y bueno, estábamos hablando, Ana, sobre el hecho de los tipos de violencia, y en este momento estábamos tocando la violencia sexual, ¿no? Y la violencia sexual de parte de la mujer hacia el hombre. Estamos enojados y pues, bueno, es que la mujer somos más complicadas en el hecho de bajarnos las emociones, ¿no? Estamos molestas, estamos sentidas inclusive, y esa parte nos duele que se acerque la otra persona o nos incomoda el hecho de que se acerque, y entonces pues a lo mejor violentamos sin darnos cuenta en este sentido. Fíjate que no es que seamos de una manera o diferente a los hombres, es precisamente ese rol que nos otorgaron o se otorga socialmente sobre hasta cómo debe sentir una mujer y cómo debe sentir un hombre. Entonces, precisamente esta cuestión de reeducar es bien importante. La cuestión de la prevención de la violencia en todas sus modalidades. No solo la violencia familiar, la violencia de género, la violencia infantil, cualquier tipo de violencia es la cuestión de la reeducación. Oiga, como esa parte de cuando el niño está pequeño y va a llorar y el papá dice, no llores, eres macho, ¿no? Y la mamá dice, te déjalo que llore, o también dice, no llores porque te voy a acusar con tu papá, ¿no? Fíjate que hay un meme muy gracioso, que la verdad a mí me parece gracioso, que es la mamá con la chancla. Entonces, se dice, ¿no? La mamá alza la chancla y pareciera que resuelve todos los conflictos. Pero finalmente, si hablamos precisamente de este estereotipo, de este medio de resolución de conflictos, es seguir fomentando a que la violencia resuelve los conflictos, ¿no? Porque finalmente el chanclazo es un golpe. Sí, claro, sigue siendo violencia, que lo minimizamos porque dices, bueno, es una forma de ponerle un límite, ¿no? Y desgraciadamente a veces es necesaria, porque sucede, digo, a veces hay quien sí le da con esa chancla, y no solo con el chancla, sino con el cinturón, el palo, la escoba, lo que encuentra, y entonces eso sí se vuelve demasiado agresivo, bueno, violento. Fíjate que una de las características, sobre todo del agresor, que es dentro de la violencia familiar, el agresor es conocido como generador de violencia, es someter a la otra, ¿no? Al otro o a la otra. Sobre todo por este uso y manejo del poder. Yo tengo jerarquía y entonces con esa jerarquía me da poder y puedo someterte. Y entonces por eso se establece esa violencia. Oye, y esa violencia cuando es muy clara cuando se va trascendiendo o transmitiendo a la generación siguiente, porque empiezas a ver inclusive esa violencia entre los hermanos. Sí, fíjate que podríamos hablar que la violencia es aprendida
y es a base de patrones de comportamiento. Se va enseñando de generación en generación cómo resolver los conflictos, y no solo de generación en generación en cuestión de resolución de conflictos, sino en cuestión de comportamiento. Tú como mujer, cómo debes comportarte, y tú como hombre, cómo debes comportarte. Sí, sí, es un poquito complicado. Hace poco tuvimos aquí un tema de sororidad, y pues yo creo que también va muy vinculado en el hecho del comportamiento de la mujer y de las frustraciones que va cargando y de las cuestiones que va tolerando en la cuestión ya de una relación que recibiendo violencia no la percibe porque ya viene con patrones también que ha recibido en su educación, ¿no? Sí, fíjate que hablando precisamente de la cuestión de la pareja, se tiene ese concepto de amor que también es aprendido, finalmente nos enseñan cómo amar, pero a través de poseer al otro, ¿no? Entonces el otro, tú como eres mi pareja, entonces me perteneces, y como me perteneces, entonces yo puedo dictaminar con quién hablas, con quién no hablas, cómo te vistes, cómo no te vistes, hasta la manera en la cual te comportas. Y con quién tratas, y con quién te hablas, y si trabajas o no trabajas, y si trabajas te controla el tiempo de que trabajes. Por esta cuestión de la creencia de que el otro me pertenece. Sí, y esa parte de lo que hablábamos, ¿no? Históricamente, del hecho de decir, ya se casaron, ya no es el papá el dueño, ahora ya es el dueño el esposo. Pero fíjate, Ana, que voy un poco más allá, y eso lo veo de tiempos recientes, no sé, unos 20 años. Independientemente de que estemos hablando en este sentido de que la educación tiene que seguirse reforzando para poder evolucionar en esto de la violencia. No es nuevo las leyes sobre la violencia, ¿qué tendrán, unos 20 años? Es que fíjate que finalmente esta cuestión de las leyes siempre se ha ido modificando, ¿no? Pero actualmente ha habido o existe mucho trabajo en cuestión de voltear a ver lo que tiene que ver con la violencia en la mujer. Entonces, no es que sea nuevo, siempre ha existido, pero actualmente se está poniendo como más énfasis, ¿no? Se habla más de una cuestión de violencia en la mujer. Ok, y bueno, te preguntaba esto porque generalmente cuando salen leyes te dicen aguas porque si te ven pasa esto, como cuando salieron los derechos de los niños y los niños te decían te voy a acusar, ¿no? Y entonces yo he visto muchas ocasiones, me gusta observar en la calle el comportamiento de la gente, escucho y me llama la atención y sacas tus propias conclusiones y todo, pero yo he visto jóvenes 17, 20 y tantos de novios agrediéndose, ya violentándose, ya sometiendo, ya acusando, ya sea celando, o sea, muchas formas. Y sigues más allá, o sea, ya no eres novio nada más, sino llegas a un punto en que haces una relación y entonces la violencia se agrava aún más de cómo se vivía en el noviazgo. Fíjate que esta precisamente se tiene la falsa creencia de que uno con el amor puede cambiar al otro. Y entonces se tiene la idea que, bueno, somos así en el noviazgo, pero cuando nos casemos va a cambiar. O cuando tengamos hijos va a cambiar. O cuando ya tengamos esto va a cambiar. Pero realmente no. La violencia es todo lo contrario, va incrementando. Bueno, y es entre el enamoramiento, el amor y el hacerse, como dices, invisible esta parte de la violencia, ¿no? Se permiten, muchas conductas se permiten. Hablo precisamente de esta cuestión de los celos. Los celos no es amor, es un tipo de violencia psicológica. Y viene, bueno, también si hablamos de la parte, pues de ambos, ¿no? Porque hablaríamos de la parte de la inseguridad, de la falta de autoestima en muchos casos, bueno, en su mayoría, y va también desde la raíz de la familia inicial, que es el hijo es el tonto, la mujer es una 4 letras, no te puedes mover para acá, la mujer no puede salir, el que puede salir el hombre, y ese tipo de inseguridades se generan desde abajo, desde que somos niños, desde que nacemos, desde que vamos, lo hemos venido tratando como culturalmente del núcleo de familia, desde que te empiezan a decir tú vas a ser así, así. Lo que conocemos como estereotipos de género, ¿no? Esos estereotipos de géneros te asignan qué rol tú vas a desempeñar socialmente. Pero
no es solo el rol, sino es todas las consecuencias que este rol te conllevan, que viene de la frustración, la baja autoestima, el anulamiento inclusive de persona, ¿no? Y el hombre, a pesar de que es reforzado en el sentido de decir eres el varón, el que va a ser jefe de familia, el responsable, y se dejan anuladas ahí sus emociones, que es lo que hablabas hace un momento, pero además genera el hecho de tampoco tiene seguridad. Creo que la construcción de precisamente el comportamiento tiene que ver con un aprendizaje a nivel familiar, pero también una cuestión social. Fíjate que hablabas esta cuestión de autoestima. Hace ratito fuera del aire estábamos hablando precisamente de las consecuencias de la violencia, sobre todo la violencia familiar. Y una de las consecuencias que genera precisamente es una baja autoestima, ¿no? Tiende a ver muy grande o muy poderoso o muy importante al agresor. Entonces va su autoconcepto, que es la manera en que yo me percibo, la manera en que yo me miro, la manera en que yo me considero, se ve disminuida. Una de las características bien importantes, uno se da cuenta, uno como externo, sí, claro, el que puede observar que hay violencia dentro de la dinámica familiar. Y una de las características es que la víctima de violencia se va quedando sola, porque esas personas se enojan de que no hace caso, de que no reacciona. Y entonces imagínate una persona sola con baja autoestima, va a generar más codependencia. Claro. Sí, más vulnerable, claro. Y bueno, lo que hablábamos de los tipos de violencia, hace rato nos quedamos en la parte de la violencia sexual y comentábamos que la violencia psicológica es la más difícil de asumir, de observar, de reconocer, ¿no? Y deja bastantes secuelas. Una de las secuelas más importantes a cualquier tipo de violencia en cuestión de las víctimas es puede generar estrés postraumático. Okay. ¿No? Cualquier tipo de violencia. En el paranoia, caso de la parte de el no aprender a manejar ese estrés, el no estar tranquila, el estar todo el tiempo sobresaltada, el no poder dormir, el tener depresión, ¿no? Que es parte de las consecuencias a futuro que se generan en las víctimas de violencia familiar. Oye, ¿y la víctima también siente esta parte de la culpa? Sí, de hecho es una de las razones por las cuales permanece dentro de ese ciclo, no, bueno, de esa violencia, de esa relación, porque justifica la violencia. Si yo cocino mejor, si yo me dejo de vestir así, si yo dejo de salir, si yo dejo de responderle, si yo dejo de hacerlo enojar, entonces él va a cambiar. Y entonces justifica la violencia del otro y se culpa de esa violencia. Oye, y el ser violento, me refiero a la parte de la familia, que es la parte agresora, ¿qué necesita para darse cuenta? ¿Qué necesita hacer para poder modificar estos patrones de conducta? ¿El agresor o el agresor? Híjole, es algo muy subjetivo. Existen características de personalidad para identificar a un generador de violencia, hablando desde el ámbito de la psicología forense. Sobre todo una de las características es que tiene baja tolerancia a la frustración, es decir, le gusta que las cosas se hagan en la manera en que él lo quiere y si no se hacen así, pues se enoja. Tiene bajo control de impulsos, es decir, va a reaccionar impulsivamente ante cualquier situación. En ese sentido estamos hablando de cómo identificarlo. Ajá. Pero yo me refiero, ¿existe una posibilidad de que se reconozca como ese ser violento, de que llegue a cambiar esta situación, de que no sé, un tratamiento, si es el caso de que simplemente es por aprendizaje, es decir, una terapia que le ayude a modificar patrones y conductas? Existen terapias que han sido efectivas, sobre todo la terapia que se conoce como cognitivo-conductual, que es la cuestión de la modificación de conductas. La terapia cognitivo-conductual se dice, toda conducta es aprendida, por lo tanto puede ser modificada. Sin embargo, yo te puedo decir que en cuestión de personalidad, en esencia, siempre somos los mismos. Es decir, la personalidad definida como tal, el concepto es aquellos patrones de comportamiento, pensamiento y conducta que permanecen en un individuo a lo largo de su vida. En esencia seguimos siendo los mismos. ¿Cuál es
lo que puede hacer que él deje de ser violento, aprender a controlar esas conductas que van a impulsarlo a ser violento. Pero en principio sería reconocerse como tal. Sí, pero creo que es complicado. Sí, ya lo creo. Es complicado. Hay una película que se llama Te doy mis ojos. Uh-huh. A mí me gusta mucho porque refleja precisamente cómo se hace la dinámica de la violencia familiar. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede en la película? Que el sujeto intenta cambiar para no perder a la otra, uh-huh, pero no porque él quiera hacerlo. Entonces, no se llega a complementar ese cambio en realidad, uh-huh, o sea, está condicionado a algo que él quiere, y si la otra persona también no tiene esa confianza, obviamente va a detonarse nuevamente la violencia. Yo creo que sí se puede generar un cambio, pero obviamente tendría que ser en terapias psicológicas. En terapias. Hola, ¿cómo están? ¿Estaban esperando? Yo soy Prevenita, para quienes no me conozcan. Hola, Ana. Hola, Prevenita. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, ¿te puedo saludar? Claro que sí. Yo doy besitos. Oye, es que la semana pasada me dio mucha pena, no saludé al invitado, pero le mandamos un beso al doctor. Oye, ¿qué cosas tan interesantes estás platicando con Rose? Gracias. Porque hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero creo que eso de la violencia, además de lastimar físicamente, también duele. Exacto. La parte de la violencia que se conoce como psicológica es la que, como tú dices, duele. ¿Cómo me podrías explicar un poquito más cómo es ese tipo de violencia? La violencia psicológica es aquella que genera un daño a nivel emocional. ¿Cómo generas un daño a nivel emocional? Con gritos, con insultos, con degradaciones hacia la otra persona, es decir, el hecho de decirle a alguien que es tonto, que no sirve para nada, que no, a lo mejor no cocina bien, que es un burro, que está feo, que está gordo, dentro del ámbito de la familia impacta mucho y genera daño. Ese es el tipo de violencia psicológica. Oye, sí he oído muchas de esas cosas como dices, pero pues a veces uno no le toma mucho en cuenta, pero sí duele, como dices. Sí, fíjate que considero que cuando este tipo de insultos es generado por alguien que tú quieres, con alguien que tú aprecias, dentro del ámbito de la familia se supone que hay armonía, se supone que hay amor, y esa persona que en teoría te tiene que dar amor, te tiene que proteger, te tiene que cuidar, te impacta con estas palabras, obviamente te va a lastimar. Y lastima más porque pues es alguien que tú quieres. Sí, es que ha de ser como eso cuando dicen las mamás, es que este niño es un travieso y no me hace nunca caso, y es un grosero, y les dicen muchas cosas que es, y bueno, pues a lo mejor no lo es. Fíjate que esta parte de... Imagínate que una mami le diga a su hijo todo el tiempo que es un burro, que es un burro, que es un tonto, que no sirve para nada, que que no está orgullosa de él o cosas por el estilo. ¿Cómo consideras que se comporte precisamente, por ejemplo, en la escuela? Pues él va a pensar que de verdad es un burro. Exacto. Entonces, precisamente esas palabras impactan sobre todo en los niños. Oye, y a veces también las mamás no les ponen esa atención como para que aprendan también, ¿no? Fíjate, Tomás, es un tema bien, bien importante. La violencia familiar se da por dos situaciones, conducta de acción y conducta de omisión. La conducta de acción es aquella que se ejerce, que se realiza los insultos, las agresiones, los golpes, los empujones, las cachetadas, es algo que yo puedo observar, ¿no? Y la omisión. La omisión es aquella conducta que en teoría, no en teoría, se tiene que hacer, pero no se hace, como alimentar, llevar a la escuela, como cuidar, como proteger. Esas son conductas de omisión. Que los padres están... Cuando los papás no llevan la leche y el pan. Exacto. El hecho de que no alimenten a los hijos es violencia, es una conducta que ellos están obligados a hacer y que no hacen. Oye, ¿y es esa violencia económica, será? Sí, violencia económica y violencia patrimonial. Sobre todo el hecho de
¿cómo decirlo? Generar poder a través del dinero. O sea, no lo hace porque no tenga dinero, lo hace por castigar. Exacto. Por ejemplo, hoy me enojé contigo y te dejo, si te daba 100 pesos para la comida, ahora te dejo 50. O te dejo un fin de semana sin dinero para castigarte por algo que el agresor considera que hiciste mal. Oye, y entonces eso es a propósito. Ajá. La violencia es consciente. Oye, qué feo. Digo, yo soy una niña, pero imagínate la mami que tiene que sufrir esas cosas y los hijos que pasan también esa situación. Fíjate, hay secuelas de esta violencia, tanto en las víctimas, es tanto para la mamá como para los hijos. Y esas secuelas pueden ser observadas en la escuela. ¿Cómo es esto? Si un niño está siendo violentado en casa, va a ser fácilmente percibido a nivel de dinámica escolar. Puede bajar repentinamente de promedio, puede volverse repentinamente agresivo, puede volverse hostil, puede estar todo el tiempo triste, puede estar contestando mal. Entonces, son elementos que me permiten a mí, a lo mejor como profesor, identificar que el niño está siendo violentado de alguna manera. ¿Y qué puede hacer un profesor en estos casos? Fíjate que en las escuelas yo creo que es importante tener la parte, ya nos están cortando, ya ves. La parte de la atención psicológica. Yo soy psicóloga y yo sí considero que este apoyo integral que se puede dar en las escuelas puede ayudar a prevenir secuelas psicológicas a futuro, sobre todo en los pequeños, porque imagínate un niño que se quede con todas esas emociones, ese dolor y que crezca con eso, no creo que sea algo bonito. Oye, pero además como dices que todo esto es aprendido, entonces él también o ella también le va a decir a sus hijitos, eres un burro. O es muy probable que el varón ejerza violencia hacia su mujer. Igual de no darle para la comida. Ajá. Oye, sí es muy grave y creo que esa parte que dices de que hay que aprender o aprender todos a ser más, dijiste, emocionalmente. Aprender a, resolver conflictos de manera distinta, es decir, la violencia no es un medio de resolver conflictos. Si alguien te hace enojar, el hecho de que tú vayas a pegarle no es una forma de solucionar el conflicto, más bien lo agrava muchas veces. La tolerancia a la frustración. No siempre las cosas van a salir como uno quiere. Y el aprender a manejar las situaciones como el estrés, ¿no? Oye, ¿y eso, comunicación? También es importante, ¿verdad? Eso de decir las cosas bien, de una manera respetuosa y decírselas claras de, oye, no me gusta a mí esta parte que estamos haciendo, ¿verdad? O mamá que me diga, oye, la tarea está un poquito fea, pero vamos a arreglarla juntas. Fíjate que eso que tú estás mencionando en psicología se conoce como asertividad. ¿Sí? Y entonces yo voy a expresar mis emociones, mis pensamientos de manera adecuada. ¿Cómo es esto de manera adecuada? Sin transgredir los derechos del otro. Sin enojarme, sin decir palabras feas que lastimen a la otra persona, ¿verdad? Exacto, o no quedándose callado, porque también es una parte de no ser asertivo, el guardarse esa parte de las emociones y el no decir nada. Oye, en mi casa dicen algo así de, el que calla otorga. ¿Es así como yo permito que sea así? O no solo no lo permito, sino no le pongo solución. Y ahí se queda guardado. Guau. Oye, qué cosas bien interesantes. Ojalá y todos les sirvan estos consejos para poder mejorar las relaciones entre sus parejas, los papis y entre sus hijitos como nosotros, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Oye, pues eso me encanta. Pues fíjate, Ana, que por aquí yo estaba viendo unos saluditos que ya me quitaron y que por ahí, chicos, si me pasan los saludos, porfa. Por ahí alcanzo a ver, Willy González, no, para nada. Qué bonita, no entendí. Bromita, dice. Ok. Es que, bueno, saludos, amigo. María Rosaura, saludos, Rose, muy interesante. Valentina, hola. Norma Ivette, muy linda amiga, felicidades, supongo que es tu amiga. Vani Van Lu,
se unió Willy González, ya. Araceli Fabiola Gallego Cervantes, siempre clara y precisa, aprendiendo siempre de usted. Pues felicidades, pues tiene seguidoras por ahí y pues gracias por comentarios. Ese Willy siempre es vacilador, entonces conoce de esto, de este tipo de información, por supuesto que nos está escuchando porque el tema es muy importante y muy interesante. Hay personas que pues a veces todavía nos aferramos a lo que vivimos y cómo lo vivimos porque nos es conveniente, nos es cómodo o simplemente llevamos ventaja en alguna manera, ¿no? Pero sí es importante considerar todos estos puntos que nos estabas comentando para identificar la violencia y también para tratar de erradicarlo, como es el reeducarnos todos, ¿no? Esta parte de que mencionabas ahorita con Prevenita de la asertividad y de la ¿resolución de conflictos? No, la emocional, la inteligencia emocional, creo que se empieza a trabajar más en nuestro país a nivel infantil y creo que es un factor que va a contribuir mucho para que esto siga mejorando un poco más. Vamos a cuentagotas quizás, pero vamos avanzando, creo yo. Sí, yo creo que hablar precisamente de erradicación es un tema muy, muy complejo, muy subjetivo, pero creo que sí se está trabajando y poco a poco se va a lograr. Sí, pero si todos aprendemos, todos podemos colaborar. Claro, sobre todo esta parte de modificar nosotros ciertos comportamientos. Yo ya aprendí eso que dijiste y lo voy a practicar, voy a ser asertiva, como comentaste, y bueno, quizás como estoy aprendiendo a veces me equivoque, pero puedo decirle a mis papis, oye papi, no me gusta cómo me hablas. La expresión de las emociones es muy importante, no solo tanto para los hombres, sino también como para las mujeres. Entonces, el sentir, sobre todo en los niños, cómo nos sentimos, cómo me está lastimando o me está poniendo feliz lo que está haciendo, es bien importante. La comunicación con los hijos siempre, siempre, siempre va a prevenir. Oye, y es que como es una familia, pues si dañas a uno, dañas a todos, ¿verdad? Sí, de hecho, finalmente hay secuelas en cada uno de los miembros de la familia. Pues sí, porque a mamá a veces cuando dicen, le di unas nalgadas al niño y luego me puse a llorar, también pasa eso, ¿verdad? Es la reproducción de la violencia que es de jerarquía. Si papá agrede a mamá, mamá va a reproducir esa violencia con los hijos. ¿Y los hijos con quién lo reproducen? Posiblemente con sus mascotas o con sus juguetes. Pues Ana, ¿qué crees? Que ahora sí ya nos están haciendo señas cortando de que nos tenemos que ir, pero rápidamente puedo dar unos mensajes. Sí, ya me estás cortando, dicen que ya no, pero bueno, estamos en la temporada invernal, simplemente cúbranse mucho, tomen líquidos, tápense en boca y nariz al salir, eviten estar en lugares muy calientes o evitar braseros, hornos o estufas que puedan generar dióxido de monóxido y puedan intoxicarse. Y por último, pues quiero compartirles una frase de Jorge Bucay que dice: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Nos vemos aquí el 2 de enero porque en la próxima semana no tenemos programa. Muchas felicidades a todos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos el próximo año y síganos acompañando.